Es momento de revisar las actividades y la agenda de los aspirantes a la silla presidencial. Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, estuvo en Tapachula, Chiapas, donde dijo que de ganar las elecciones del próximo 1 de julio, propondrá al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una alianza para el progreso como se firmó en los años 60 para el impulso de los salarios, los gobiernos democráticos, la estabilidad de precios y la planificación económica y social en México y América Latina. López Obrador estará este lunes en Chiapas haciendo gira proselitista. Por su parte, el candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, no tuvo actividades públicas este domingo. Propuso la creación de una fiscalía que investigue a todos los funcionarios públicos desde el más alto nivel para terminar con la corrupción en el país. Ricardo Anaya no tendrá actividades públicas para este lunes debido a que se prepara para el debate de mañana. Por su parte, el candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, no tuvo actividades públicas este domingo debido a que ya se prepara para el debate del próximo martes. José Antonio Meade no tendrá actividades públicas para este lunes debido a que se prepara para el debate del día de mañana. Por último, Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente a la presidencia de la República, estuvo en Durango donde realizó una caravana y aseguró que México está más despierto que nunca. Expresó que aunque le metan el pie y le levanten falsos, dijo que la gente ya ve a través de las mentiras del sistema opresor, por lo que espera el apoyo de los mexicanos para las próximas elecciones. Rodríguez Calderón no tendrá actividades públicas para este lunes debido a que se prepara para el debate del día de mañana. Héctor Mendoza, 21 Noticias.